¿Qué harías si Dios te ordenara algo que no entiendes? Si te pidiera que siguieras una instrucción sin explicación, sin lógica aparente, solo porque lo dijo? Y lo más importante, ¿obedecerías, incluso cuando la tentación de desobedecer viniera disfrazada de algo aparentemente bueno, piadoso o incluso espiritual? Esta es la historia de un profeta sin nombre, un hombre de Dios. No era famoso como Elías, no era reverenciado como Isaías, ni tenía la elocuencia de Jeremías. No conocemos su rostro ni su linaje. No sabemos de qué tribu provenía, ni cuántos milagros realizó. Solo sabemos una cosa, que fue enviado con una misión directa del cielo, una palabra clara, una orden precisa. Dios le habló, con claridad. Le dijo, ve, profetiza contra el altar de Betel. Habla en mi nombre, pero escúchame bien, no comas pan, no bebas agua, y no regreses por el mismo camino por el que fuiste. Una instrucción extraña, ¿verdad? ¿Qué mal hay en comer pan o beber agua? ¿Por qué no podía regresar por el mismo camino? La lógica humana se tropieza con estos detalles. Pero para Dios, cada palabra importa, cada instrucción tiene un propósito, aun cuando nosotros no lo veamos. La obediencia, para Dios, no es negociable. El profeta fue obediente, al menos al principio. Se levantó, caminó desde Judá hasta Betel, y proclamó con valentía la palabra del Señor ante el altar erigido por Jeroboam, el rey del norte. Un altar profano, una abominación disfrazada de religión. Jeroboam había desviado el corazón del pueblo. Había creado un culto falso para evitar que Israel descendiera a Jerusalén. El altar de Betel era idolatría institucionalizada, y Dios estaba indignado. El profeta se paró frente a ese altar y con voz firme declaró: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos humanos». Una profecía precisa, una sentencia divina. Y para confirmar que Dios estaba en esas palabras, el altar se rompió. Las cenizas se derramaron. El poder de Dios se manifestó ante todos. Jeroboam, furioso, extendió su mano y ordenó que apresaran al profeta. Pero en ese instante, su mano se secó, se paralizó, no podía moverla. El juicio de Dios cayó sobre el rey. Asustado, humillado, el rey cambió de tono. Ya no amenazaba, ahora suplicaba. Le pidió al profeta que orara por él. Y el profeta, con compasión, intercedió ante Dios. La mano del rey fue restaurada. Un milagro dentro del juicio. Un recordatorio de que Dios es justo, pero también misericordioso. El rey, impresionado, invitó al profeta a su casa. Le ofreció comida, bebida, regalos. Pero el profeta se mantuvo firme. Recordó la orden de Dios. No comerás pan, no beberás agua, no volverás por el mismo camino. Y obedeció. Salió por otro camino, sin comer, sin beber, sin riquezas, solo con la satisfacción de haber hecho lo que Dios le pidió. Hasta aquí, la historia es admirable. Pero algo ocurrió después, algo que cambiaría el curso de su destino, algo que nos confronta, nos sacude, nos advierte. En esa misma región vivía un anciano profeta, un hombre que, por alguna razón, no fue enviado por Dios a Betel. Tal vez ya había perdido la sensibilidad espiritual. Tal vez ya no escuchaba con claridad la voz del Señor. Pero al oír lo que había sucedido, al enterarse de lo que el profeta joven había dicho y hecho, sintió algo. ¿Celos? ¿Admiración? ¿Deseo de participar en la obra de Dios? Mandó a sus hijos que le ensillaran el asno. Salió en busca del hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo una encina, descansando, tal vez cansado, tal vez hambriento, tal vez vulnerable. El anciano se acercó y le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». El joven profeta repitió la orden divina: «No puedo. Dios me dijo que no comiera pan ni bebiera agua aquí, ni que regresara por el mismo camino». Pero el anciano insistió. Y aquí viene el momento más oscuro de la historia. El momento donde la mentira se disfraza de espiritualidad. El viejo profeta le mintió. Le dijo: «Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo: tráelo contigo a casa, para que coma pan y beba agua». Pero le mintió. Una mentira envuelta en un ropaje santo. Una falsedad que parecía revelación. El joven profeta, tal vez agotado, tal vez confundido, tal vez halagado por estar en compañía de otro profeta, cedió. Fue con él, comió pan, bebió agua, desobedeció. Y fue en ese momento, cuando estaban sentados a la mesa,
cuando el pan ya estaba en su boca y el agua ya había tocado sus labios, que la palabra verdadera del Señor vino, pero esta vez vino al anciano mentiroso. Sí, Dios usó al mismo que había mentido para anunciar el juicio. El anciano profeta se levantó y proclamó con voz temblorosa: Así dice el Señor, por cuanto desobedeciste la palabra del Señor y no guardaste el mandamiento que te fue dado, tu cadáver no será sepultado en el sepulcro de tus padres. Un silencio debió llenar aquella habitación. Un silencio espeso, incómodo, sagrado. La comida se volvió amarga. El agua perdió su sabor. El profeta joven comprendió lo que había hecho. No discutió, no protestó, no culpó, no se justificó. Se levantó, montó su asno, y se fue. En el camino, un león lo encontró, y lo mató. Pero aquí está el detalle más extraño y aterrador. El león no devoró el cuerpo, tampoco mató al asno, solo mató al profeta, y luego se quedó allí, junto al cadáver y junto al asno. Una escena imposible, un cuadro sobrenatural, un mensaje para todos los que pasaban por allí. Los que lo vieron corrieron a contar la historia, y el anciano profeta, al enterarse, lloró. Fue, recogió el cuerpo y lo sepultó en su propia tumba. Lamentó la muerte de aquel que él mismo había engañado. Y dijo: Cuando yo muera, sepultadme junto a sus huesos, porque de cierto se cumplirá la palabra del Señor. Esta historia nos confronta, nos muestra que no basta con comenzar bien, que una sola desobediencia, una sola desviación de la instrucción divina puede tener consecuencias fatales, que no debemos escuchar a todo el que dice hablar en nombre de Dios, que incluso alguien que se presenta como profeta puede mentir, que la obediencia parcial no es obediencia verdadera. Nos habla del peligro de bajar la guardia después de la victoria. El joven profeta había enfrentado a un rey, había visto el poder de Dios, había resistido una invitación real, pero cayó ante la voz suave de un anciano religioso. Fue vencido no por la persecución, sino por la persuasión. Y nos recuerda algo más, que Dios toma en serio su palabra, que sus mandamientos no son sugerencias, que cuando Él habla, espera que obedezcamos, aunque no entendamos, aunque nos parezca irracional, aunque otros nos digan lo contrario. ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿No fue demasiado severo? Estas preguntas surgen en nuestro corazón. Pero hay una lección en todo esto. Dios no hace acepción de personas. No se deja engañar por apariencias, y la desobediencia tiene consecuencias. Sin embargo, también hay un rayo de esperanza. El anciano profeta, pese a su mentira, reconoció la verdad. Reconoció el valor de la palabra que el joven profeta había proclamado, y quiso que sus huesos reposaran junto a los suyos, tal vez como un acto de honor, tal vez como un deseo de redención. Esta historia es un llamado. A ti, a mí, a todos los que decimos servir a Dios. ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás obedeciendo, incluso cuando no entiendes? ¿Estás firme ante las tentaciones disfrazadas de espiritualidad? ¿Estás discerniendo entre lo que viene de Dios y lo que solo parece venir de Dios? El profeta y el león nos enseñan que no se trata solo de comenzar bien, sino de terminar bien. Que la obediencia no es solo una decisión del momento, sino una actitud constante. Que cada instrucción divina, por más pequeña que parezca, tiene un peso eterno. Hoy, mientras reflexionas en esta historia, recuerda, lo más peligroso no siempre es el enemigo declarado. A veces, la trampa más mortal viene con rostro amable, con voz suave, con palabras piadosas. No bajes la guardia, no negocies la obediencia. Escucha la voz de Dios y síguela, aunque no entiendas, porque en el camino de la obediencia hay vida, pero fuera de él puede haber un león esperando. La escena del león junto al cuerpo del profeta caído no desaparece con el paso de los días. Se queda grabada en la memoria del pueblo como un monumento silencioso a la obediencia quebrantada, un mensaje vivo, o mejor dicho, un mensaje muerto, porque ese cuerpo y esa fiera inmóvil decían más que 1000 sermones. ¿Cómo puede un león no devorar a su presa? ¿Cómo puede una bestia salvaje mantenerse quieta al lado del cadáver, sin tocarlo, sin agredir al asno, como si supiera que estaba cumpliendo una sentencia divina? Porque lo sabía, porque Dios, en su soberanía, usó al león como mensajero. No fue un accidente, fue un juicio, fue un símbolo, fue una advertencia eterna. Pasaron los días, y las historias corrieron de boca en boca. Los viajeros narraban la escena, el cuerpo del profeta, el asno a un lado, el león vigilante. Nadie se atrevía a acercarse. Era un lugar sagrado y temible, un altar involuntario de la obediencia traicionada.
y cada vez que alguien preguntaba qué había pasado, la historia salía a la luz con todos sus detalles y con una pregunta implícita que quedaba vibrando en el aire. ¿Cuánto valoramos realmente la voz de Dios? El anciano profeta, aquel que había mentido, no volvió a ser el mismo. Sus noches ya no fueron tranquilas. El eco de sus propias palabras, pronunciadas en nombre de un ángel falso, lo perseguía. Yo también soy profeta, decía su mentira, revestida de piedad. ¿Pero qué clase de profeta desvía a otro de la voluntad de Dios? Es aquí donde el relato nos obliga a mirar más profundo, porque el problema no fue solo la desobediencia del joven profeta, fue también la falsedad del viejo. Y esa falsedad no vino por malicia abierta, sino por una mezcla letal de religiosidad vacía, ego espiritual y deseo de protagonismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que incluso dentro del pueblo de Dios puede haber voces que parecen autorizadas, que dicen tener revelaciones, que aseguran hablar en nombre del Señor, pero que conducen al error. No todos los que dicen Dios me dijo realmente lo escucharon. No todo el que habla con tono piadoso tiene el respaldo del cielo. Y es ahí donde debemos ser extremadamente cuidadosos. Porque no se trata solo de oír profecías. Se trata de conocer la voz del pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No basta con tener oído para lo espiritual. Es necesario discernimiento. Y ese discernimiento no se adquiere por emoción ni por experiencia religiosa, sino por intimidad con Dios, por amor a su palabra, por obediencia constante. Volvamos por un momento al profeta joven. Su misión era clara, su fe firme, su obediencia ejemplar hasta que bajó la guardia. Y lo hizo justo después de su mayor victoria. ¿No es así como ocurre muchas veces? Resistimos en el campo de batalla, pero caemos en el descanso. Vencemos la tentación abierta, pero sucumbimos a la sutileza. Derrotamos al enemigo frontal, pero nos rendimos ante el hermano que nos sonríe. ¿Cuántas veces hemos sido ese profeta? ¿Cuántas veces hemos obedecido hasta cierto punto, y luego justificamos un pequeño desvío, una ligera concesión, una voz alternativa que nos dice lo que queremos oír? La historia del profeta y el león es una advertencia para todos nosotros. No porque Dios quiera infundirnos temor irracional, sino porque desea que tomemos en serio su palabra. El Dios que habla, también cumple. El Dios que envía, también observa. Y el Dios que ordena, espera fidelidad. Pero en medio de esta historia de juicio, hay una segunda historia, más sutil, más oculta, pero igual de poderosa, la historia de un hombre que cayó, pero cuya palabra no cayó, porque lo que él profetizó se cumplió. Años más tarde, nació Josías. Y tal como el joven profeta lo había anunciado, el altar fue destruido. Los huesos de los sacerdotes idólatras fueron quemados. El altar de Betel fue reducido a polvo. Eso nos dice algo profundo, que aun cuando el mensajero falla, la palabra de Dios no falla. Que incluso si un vaso se quiebra, lo que salió de él, si vino de Dios, permanece. Que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de los hombres. El cuerpo del profeta quedó junto al camino, pero su profecía siguió viva. Su historia se convirtió en enseñanza, su error en advertencia. Su voz, aunque silenciada por la muerte, aún habla hoy y nos pregunta, ¿estás obedeciendo completamente a Dios? ¿O solo hasta donde te conviene? El anciano profeta, quizás en busca de redención, pidió ser sepultado junto al joven. Y eso nos lleva a pensar en la importancia del legado. ¿Qué huellas dejamos? ¿Dónde descansará nuestra historia? ¿Qué dirá nuestra tumba de nuestra relación con Dios? No sabemos si el anciano fue perdonado. No sabemos si su acto final fue aceptado como arrepentimiento. Pero sí sabemos que reconoció la verdad y quiso ser identificado con aquel que había hablado con voz de fuego, aunque terminó en silencio. A veces, reconocer la verdad es el primer paso para regresar al camino. ¿Y tú? ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿Estás caminando por donde Él te envió o te desviaste seducido por palabras suaves? ¿Estás descansando bajo una encina, vulnerable, cuando deberías estar avanzando con determinación? Esta historia no es solo para ser contada, es para ser vivida. Es una llamada urgente a revisar nuestras decisiones, nuestras alianzas, nuestras obediencias, porque a veces una sola conversación puede cambiar nuestro destino. A veces, un falso profeta se disfraza de hermano, y una palabra fuera del propósito de Dios puede desviarnos del camino de la vida. Pero no estamos solos. Aún hay tiempo para corregir, para volver a escuchar la voz del Señor, para alejarnos de lo falso, de lo fácil, de lo cómodo, para abrazar la obediencia, aunque duela, porque cada paso que damos fuera de su voluntad puede acercarnos al león.
pero cada paso que damos en obediencia nos acerca a su protección, a su favor, a su propósito. Hoy, mientras esta historia resuena en tu corazón, hazte una pregunta clave. ¿Estoy obedeciendo por completo o estoy negociando con lo que Dios me pidió? Que esta historia no termine contigo siendo el profeta junto al camino, sino siendo aquel que aprendió, que despertó, que volvió a escuchar la voz de Dios y la siguió hasta el final. Y así, el polvo del camino se asienta. El viento ya no sopla con la misma fuerza. El león se ha ido. El asno ha vuelto con su dueño. La escena ha quedado atrás, pero su mensaje permanece delante de nosotros como un espejo en el que todos debemos mirarnos. Porque la historia del profeta y el león no es solo un relato antiguo escondido entre las páginas del primer libro de los Reyes. Es una advertencia viva, un eco que viaja a través de los siglos, una voz que susurra con fuerza: la obediencia parcial es desobediencia total. El que vacila entre dos caminos termina fuera del sendero de Dios. Quizás tú también has sentido ese peso, esa inquietud, esa pregunta incómoda que se clava en lo más profundo del alma. ¿He desobedecido sin darme cuenta? A veces creemos estar sirviendo al Señor, cuando en realidad estamos sirviendo a nuestras emociones, a la tradición, a la opinión de otros o incluso a nosotros mismos. Y es ahí donde el peligro se disfraza de espiritualidad. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿El profeta joven, fervoroso, pero ingenuo? ¿El profeta viejo, lleno de historia, pero seducido por su ego? ¿El león, llamado a ejecutar juicio, testigo silencioso de una tragedia? ¿El pueblo que observa desde lejos, comentando lo ocurrido sin tomar decisiones personales? ¿O eres el que escucha esta historia y decide no repetirla? Dios no busca perfección. Él conoce nuestras debilidades, pero lo que Él anhela y exige es obediencia. Esa obediencia que nace del amor, de la confianza, de la reverencia. Esa obediencia que no necesita entender para actuar, porque sabe que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, aunque a veces duela. La próxima vez que el Señor te dé una orden, no consultes carne ni sangre. No busques segundas opiniones disfrazadas de consejo espiritual. No te detengas bajo la encina de la complacencia. Camina, avanza, termina la misión. Regresa por el camino que Él te indicó. Porque del otro lado puede haber palabras dulces, pero también puede haber un león esperando. Y si alguna vez fallaste, si ya desobedeciste, si te alejaste, escucha bien, no todo está perdido. La historia del profeta termina en la tumba, pero la tuya aún está siendo escrita. Aún puedes volver. Aún puedes pedir perdón. Aún puedes elegir la obediencia. Porque Dios es justo, pero también es misericordioso. El mismo que juzga, también restaura. El mismo que permite el rugido, también puede darte un nuevo comienzo. Hoy, quizá, sea el momento de silenciar todas las voces, de cerrar los ojos, de escuchar solo a uno. Aquel que sigue hablando, aquel que sigue llamando, aquel que, desde los días antiguos, sigue buscando corazones rendidos. Y si decides responder, si decides obedecer, si decides levantarte y caminar nuevamente hacia el propósito de Dios, entonces no solo recordarás esta historia, sino que la transformarás. No serás el profeta que cayó, sino el hijo que volvió, el siervo que aprendió, el mensajero que perseveró hasta el fin. Y quizás, en tu camino, encuentres a otros profetas confundidos, heridos, engañados. Y entonces no repetirás el error del viejo, no inventarás revelaciones, no manipularás con palabras espirituales, sino que les dirás, con lágrimas sinceras y voz quebrada por la gracia: obedece a Dios. No escuches a los hombres más que al Creador. Termina lo que Él te encomendó, porque tu vida depende de ello. Esta historia no termina aquí, porque mientras haya profetas caminando, mientras haya voces que proclamen la verdad, mientras haya corazones que aún deseen agradar al cielo, el mensaje seguirá. Y tú puedes ser parte de eso. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite volver a escuchar la voz de Dios. Porque a veces, una historia puede salvar una vida. Y otras veces, puede salvar una eternidad. Nos vemos en el próximo video. Que la obediencia sea tu escudo. Que la verdad sea tu camino. Y que la voz de Dios sea siempre más fuerte que cualquier otra voz. Hasta pronto.